Hoy voy a leer un texto de la segunda carta de Pedro. Perdón, voy a empezar de nuevo. Voy a leer de la primera carta de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, de los versículos 4 a 10. Es un texto bastante conocido. Y dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, como dije, es un texto bastante conocido. Y bueno, como sabemos, el autor de esa carta es Pedro. En el texto que acabo de leer, hace muchas referencias a piedras, y que curiosamente el nombre de Pedro significa roca o piedra. Entonces, y Pedro usa muchos textos del Antiguo Testamento que hablan de piedras, y usa esos textos, interpretando esos textos para hablar de Jesús. Y hay muchas descripciones aquí en este texto que vamos a ir mirando. Descripciones de Jesús, y también descripciones de nosotros, los creyentes, y también de los no creyentes. Y en el versículo 4 comienza diciendo: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Y aquí pues tenemos una descripción que obviamente se refiere a Jesús. Cuando dice acercaos a él, pues acercándonos a Jesús, que es la piedra viva. Entonces, no sé, es un término que hemos escuchado muchas veces aquí en la iglesia, pero si lo piensas, que son dos cosas opuestas, porque una piedra no tiene vida. De hecho, en inglés, cuando queremos decir que algo está muerto, decimos que está muerto como una piedra, porque las piedras no tienen vida. Pero aquí usa ese ejemplo, es decir, es una piedra viva. Entonces, ¿qué es lo que quieren decirnos con esa imagen un poco extraño, de esas ideas un poco opuestas? Entonces, si pensamos en la persona de Jesús y el mensaje del Evangelio, ¿cuál es la cosa principal, central del mensaje del Evangelio? Que Cristo murió y resucitó. Entonces, algo que estaba muerto, pero ahora está vivo. Ese es el mensaje central del mensaje del Evangelio. Si quitas esa parte del mensaje, no hay mensaje, no hay Evangelio, sin la parte de que Cristo murió y resucitó. Cristo es esa piedra viva, esa cosa que antes que estuvo muerto y ahora está vivo. Y Pablo lo dice así en 1 Corintios
capítulo 15, empezando con el versículo 20, dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces Cristo es esa piedra viva que murió, pero ahora vive. Y eso es lo que proclamamos. También hay otra cosa aquí de dos cosas opuestas de la descripción de Jesús. Porque dice que también que Jesús es rechazado por algunos, pero es elegido por Dios. Entonces aquí hay dos ideas opuestas también. Algunos rechazan a Jesús, pero dice que Dios ha elegido a Cristo. Es elegido y rechazado a la vez. Y cuando leemos los evangelios, vemos muchos ejemplos de esto, que no todo el mundo estaba de acuerdo con Jesús. No todo el mundo veía a Jesús como Mesías, como a Cristo. Muchos rechazaron el mensaje de Jesús. Muchos rechazaron su forma de vivir, porque creyeron que no era de Dios. Pero muchos más sí creyeron y vieron a Jesús como algo precioso, algo como el elegido de Dios. Entonces, con esas descripciones, cosas distintas, opuestas, que Pedro está usando aquí para describir un poco a Jesús. Y vamos a seguir viendo más ejemplos de esto a lo largo del texto. Y en versículo 5 dice, ahora empieza a hablar de nosotros, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ahora tenemos una descripción de la iglesia. Dice que Jesús es la piedra viva, pero ahora dice que nosotros también como piedras vivas tenemos que ser edificados como una casa espiritual. Que igual que Jesús, que murió y resucitó, Pedro vuelve a usar ese ejemplo, esa imagen de una piedra para hablar de nosotros. De esa idea de morir y resucitar. Algo que antes estaba muerto y ahora está vivo. Y otra vez, volviendo a Pablo, en Romanos capítulo 6, 10, aún te dice, en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego en Colosenses 3 a 4 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Entonces, a venir a Cristo, a venir a la piedra viva, nuestras vidas son transformadas. Él cambia nuestras vidas al ser igual como Él, que nosotros también somos piedras vivas. Algo que antes estaba muerto, pero ahora sí tiene vida. Y luego continúa diciendo que nosotros debemos ser edificados como una casa o un templo espiritual. Entonces está hablando aquí de construir algo juntos, pero no está hablando aquí de un edificio, lo que tenemos aquí, que es maravilloso, es un recurso que podemos usar, pero está hablando de algo mucho más importante. La casa espiritual, el templo de que está hablando aquí, no es un lugar de ladrillos, de piedras, cemento, hierro, etc. Está hablando de la iglesia de Dios. Y que curiosamente cada uno de nosotros es una piedra en esa iglesia que Él está construyendo. Entonces, para mí, ese texto habla mucho sobre la comunidad, sobre la unidad de los hermanos y hermanas que están en Cristo, de que es algo que Dios está construyendo, que Dios está haciendo, y que algo que Dios está uniendo a todos nosotros. Cada piedra, unas piedras son
muy grandes, otras piedras son pequeñas, algunas piedras tienen algún aspecto otro, pero cada uno distinto, pero todos unidos, porque todos hemos venido a la piedra viva. Hay una famosa historia de Esparta, en que dicen que un rey espartano presumía ante un monarca visitante de las murallas de Esparta. El monarca visitante miró a su alrededor y no vio ninguna muralla. Y le dijo al rey espartano, ¿dónde están esas murallas de las que tanto presumes? Su anfitrión señaló a su escolta de tropas. Estas, dijo, son las murallas de Esparta. Cada hombre un ladrillo. Entonces, la idea es clara. Un ladrillo, una piedra suelta solo ahí en el campo, no tiene mucho valor. Ahí en el pueblo de donde estamos nosotros, en Arreal, alrededor de nuestra casa, pues hay muchos campos que están llenos de rocas. Hay millones de rocas ahí. Pero una piedra ahí en el suelo solo no tiene mucho valor. Pero escoges esas piedras, empiezas a formar una muralla, empiezas a juntar esas piedras uno con otro, con otro, con otro y con otro, y ya empiezas a construir algo que tiene valor, algo que tiene significado. Entonces, para mí ese texto, lo que Dios está construyendo aquí, habla mucho de que Dios nos está uniendo, nos está poniendo juntos, cada uno con sus diferencias, cada uno con su forma de ser, etc. Lo que es una obra de Dios, algo que Dios está haciendo en nosotros. Y también da otra descripción de la iglesia diciendo que nosotros somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, tengo dos preguntas aquí. Primero, ¿cuál es el papel de un sacerdote? Y segundo, ¿cuáles son los tipos de sacrificios que nosotros estamos llamados a hacer? Entonces, la primera pregunta, ¿qué es un sacerdote? Pues básicamente es una persona, un mediador, alguien que tiene conexión con Dios y puede hablar con Dios, pero también es una persona que puede hablar por Dios a los hombres. Entonces es esa idea de como alguien como un puente entre Dios y el mundo. Y lo curioso aquí dice que nosotros somos sacerdotes. Todos los que hemos creído en Jesús, todos los que somos piedras vivas, todos que somos seguidores de Cristo, somos sacerdotes. Somos parte de ese sacerdocio santo. Digo, nosotros somos los mediadores entre Dios y el mundo. Y nosotros somos los que tienen la responsabilidad de estar ahí delante de Dios para orar, para pedir por las cosas de aquí, del mundo, pero a la vez de coger la palabra de Dios y dar esa palabra a la gente, al mundo. Entonces, y comparando un poco esa idea con el Antiguo Testamento, pues el sumo sacerdote era la única persona que una vez al año podría entrar en el lugar santo. Solo una vez al año una persona podría entrar en el lugar santo. Pero ahora, ¿qué es la diferencia? Todos, gracias a Cristo, tenemos acceso a la presencia de Dios. Todos podemos ir detrás de esa cortina que se fue partida en dos. Todos podemos ya entrar en la presencia de Dios porque todos somos sacerdotes. La segunda pregunta era ¿qué tipos de sacrificios estamos llamados a hacer? Porque dice que estamos llamados a hacer sacrificios. Entonces, ¿estamos llamados a poner aquí un altar y empezar a matar animales y quemar sus cuerpos? Pues no. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué tipo de sacrificios hay? ¿O de qué habla? Hay diferentes tipos de sacrificios en el Nuevo Testamento. El primero de ellos, y uno de los más importantes, es nuestras vidas.
En Romanos 12 dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Entonces, el primer sacrificio es nuestras propias vidas, de ofrecer nuestras vidas a Dios. Un sacrificio vivo es diferente que un sacrificio muerto. Que un sacrificio muerto pues no puede hacer nada, está ahí encima del altar y ya está. Pero un sacrificio vivo siempre tiene la posibilidad de bajarse del altar, de elegir que hoy no quiero hacer sacrificio vivo, hoy no quiero ofrecer mi vida a Cristo. Entonces es un reto cada día, cada nuevo día de poner nuestras vidas delante de Dios y ofrecer nuestras vidas a Dios. El segundo tipo de sacrificio es nuestra alabanza. En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces aquí habla de nuestra alabanza, también es un sacrificio. Porque no sé si os pasa lo mismo que a mí, que hay domingos que vengo aquí y no me apetece cantar. A lo mejor por diferentes circunstancias o por cosas de mi vida, a lo mejor ese día no me apetece cantar. A veces es un sacrificio, a veces abrir mi boca y proclamar otra vez las verdades que muchas veces cantamos aquí, pero también es un sacrificio. También otro tipo de sacrificio es sacrificio de hacer el bien y de ayuda mutua. En Hebreos 13, también el siguiente versículo 16, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, otro tipo de sacrificio de que habla aquí es de nuestra forma de ayudarnos unos a otros. Pero no solo de nuestra forma de ayudarnos unos a otros, de ayudar también a la gente que encontramos por el camino, gente que está en necesidad. De esas formas, de nuestra forma de tratar con la gente, de tratarnos unos a otros, de amarnos unos a otros, también es una forma de sacrificio. Y por último, y probablemente para algunos de nosotros es lo más difícil, nuestro dinero. Filipenses 4:17, Pablo está hablando con la iglesia, ahí dice, no es que busque donativos, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces Pablo está aquí hablando de la ofrenda que recibió de los hermanos y les estaba dando las gracias diciendo que era un sacrificio agradable a Dios. Entonces podríamos ir probablemente buscando muchos más ejemplos, pero hay muchas maneras de que nosotros, como este sacerdocio santo, que podemos hacer estos tipos de sacrificios a Dios. Entonces, última cosa que quiero aclarar con esto, cuando hablamos de sacrificios, es que no son para ganar el favor de Dios, no son para ganar nuestra salvación. Nuestros sacrificios es como nuestra forma de responder a toda la misericordia, a todo lo que Dios nos ha dado. Un ejemplo de esto, de que vemos en el Evangelio, es cuando la mujer con el frasco de alabastro rompió ese frasco en una forma de dar gracias a Jesús. En ese momento bonito, en esa escena que estaba ahí Jesús cenando con un fariseo, de repente entró esa mujer, rompe el frasco, el olor de todo este perfume se extiende por toda la casa. Entonces Jesús habla de que ¿por qué lo hizo? Porque ella estaba muy agradecida en su corazón. Y dice Lucas 7, por eso te digo, si haya amado mucho, es que muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdone, poco ama.
Entonces, cuando nosotros recibimos ese amor, cuando entendemos que nosotros hemos sido amados por Dios, cuando entendemos la misericordia de Dios, nuestra forma razonable de responder a Dios es de dar nuestras vidas, de ayudarnos unos a otros, de dar alabanza, dar gracias a Dios cada día de nuestras vidas y de ayudar a apoyar la obra de Dios con nuestras ofrendas. Luego en los versículos 6 y 8, vuelve Pedro a una descripción de Cristo y utiliza diferentes analogías de rocas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Interpreta estos textos diciendo que Jesús es la roca. En el versículo 6 dice, por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, el que cree en él no será avergonzado. Entonces, para nosotros que hemos creído en Cristo, Cristo se convierte en nuestras vidas, se convierte en piedras vivas también, y para que Dios usa para construir su iglesia. Pero la primera piedra que Dios pone en esa iglesia es Cristo, que es la piedra angular. Entonces, una piedra angular, pues, obviamente a lo mejor en Europa es mucho más fácil encontrar un edificio. Ahí en Estados Unidos es más difícil porque todas las casas están hechas de madera, de todos los edificios. Pero una piedra angular antiguamente era la primera piedra que se ponía en un edificio, en una obra. Porque todo lo demás se construía según esa piedra. Entonces, esa piedra tenía que tener los ángulos perfectos, porque según iban construyendo la casa, el edificio, el templo, o lo que sea, siempre tienen que mirar a la piedra angular. Siempre tienen que volver a mirar si todo está en línea con esa piedra angular. Y para nosotros es lo mismo en nuestras vidas. Cada día tenemos que mirar a Cristo y decir, vale, mi vida está en línea con la piedra angular, está en línea con Cristo. Ese es nuestro punto de referencia. No es de mirar unos a otros para decir si estoy mejor que este otro. No, es siempre volviendo a mirar a Cristo. Esa es la piedra angular. Y Dios va a construir su iglesia con esa piedra angular. Y todo va a estar en línea con Cristo y con su mensaje. Y en versículo 7 dice, para vosotros pues, los que creéis, eres precioso. Para nosotros, los que hemos creído, Jesús es precioso porque Jesús es el que nos ha dado vida, nos ha dado esperanza, ha dado significado a nuestras vidas. Que antes éramos unas piedrecitas. He olvidado que tenía esto en mi bolsillo. Éramos estos piedrecillos perdidos ahí en el campo, que esa piedrecilla, pues, ¿qué valor tiene? Pues nada, casi nada. Luego podría lanzarlo a un animal o una cosa así, pero no voy a hacer mucho con esa piedrecilla. Pero nuestras vidas no tenían mucho significado antes de conocer a Cristo. Y muchas veces pienso, ¿dónde yo estaría si no hubiera conocido a Cristo? Si Cristo no hubiera venido a mi vida. Y muchas veces lo pienso y me asusta un poco de pensar dónde yo estaría. No estaría aquí ahora mismo, eso lo tengo muy claro. Y entonces mi vida sería, un desastre, eso está claro. Pero claro, Cristo es precioso para nosotros porque nos ha dado vida, nos ha dado significado, nos ha dado valor a nuestras vidas. Pero también dice que para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Como hemos visto, hablamos antes, básicamente hay dos maneras de reaccionar ante Cristo. Unos que ponen su fe
y su esperanza, su confianza en Cristo, y otros que no. Otros que deciden no poner su confianza en Cristo. Y hay una cosa que quiero destacar de este versículo aquí. Entonces voy a leer el último versículo aquí, el versículo 8, de diferentes traducciones. Bueno, la primera ya he leído, pero que era de la Reina Valera, pero ahora voy a leer de la palabra. Y en piedra de tropiezo, en la roca donde uno se estrella, y efectivamente en ella tropiezan los que no aceptan el mensaje, tal es su destino. Y en la Biblia de las Américas dice, piedra de tropiezo, roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Y por último, de la Nueva Traducción Viviente, dice, además, es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Bueno, muchos han traducido esta última parte de diferentes maneras y es un texto que también parece enseñar que algunos están predestinados a caer. Y es cierto que hay diferentes textos en el Nuevo Testamento que parecen aludir a esa idea, ese concepto, de que algunos están predestinados a salvarse y otros están predestinados a caer. Pero también es cierto que hay muchos textos que dicen lo contrario, que dicen que tenemos la oportunidad de elegir si creemos en Cristo o no. Cuentan incluso Pedro, en la segunda carta de Pedro, ahora sí, capítulo 3, dice, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos proceden a arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es? ¿Estamos predestinados? Dios no quiere que ninguno parece. Entonces, voy a contar una historia. Hay una historia de un hombre que murió y caminaba por un largo sendero hacia el cielo. De repente había una bifurcación en el camino y un camino tenía un letrero que decía predestinado. Y el otro tenía un letrero que decía libre voluntad. El hombre lo pensó por un segundo y luego decidió, iré por el camino que dice predestinado. Cuando por fin llegó al final, había unos ángeles ahí esperando y le preguntaron, ¿por qué bajaste por este camino? El hombre respondió, vi que había 2 caminos, así que decidí bajar por este camino. Uno de los ángeles respondió, si lo decidiste, entonces debes bajar por el otro camino. Así que el hombre regresó y bajó por el otro camino, y el camino de libre voluntad. Cuando finalmente llegó al final, había otros ángeles esperando ahí, le hicieron las mismas preguntas, ¿por qué bajaste por este camino? El hombre respondió, bajé por el otro camino, pero me dijeron que debía bajar por este camino. Uno de los ángeles respondió, si te hicieron venir por este camino, entonces debes ir por el otro camino, no por este. Bueno, entonces, ¿cuál es? ¿Estamos predestinados o tenemos libre voluntad? Pues no voy a entrar mucho en esto, solo quiero decir una cosa, porque aquí hay un lío gordísimo. Pero una vez alguien me lo explicó así y para mí tiene sentido. Cada uno probablemente puede llegar a otra conclusión, pero para mí tiene sentido. Imagina que mañana voy a ir a Madrid, voy a Barajas, voy a coger un avión, voy a volar a Estados Unidos. Entonces, el vuelo que voy a coger ya está predestinado, ya tiene su destino, su horario, etc. Todo está planeado. Entonces pero cuando llego ahí, aunque tengo mi billete que pone mi nombre, mi asiento, etcétera, pues llego ahí y ese vuelo va a ir sí o sí, si me subo o no, va a ir sí o sí.
Entonces, aún tengo la opción de subirme si quiero al avión o no. O cuando pensamos en nuestra salvación, pensamos en ella como si hubiera dos trenes en una estación. Uno que está predestinado a ir al cielo y otro que está predestinado a ir al infierno. Los trenes están predestinados, ya tienen su destino. Su destino ya está marcado. Pero podemos elegir en cuál queremos subir. Podemos elegir vivir una vida en que ponemos nuestra confianza en Jesús, lo que te llevará a un destino, o puedes elegir no poner tu confianza en Jesús, lo que te lleva a un destino diferente. Entonces, ¿cuáles? Yo creo son ambas cosas. Por un lado, hay dos destinos marcados, predestinados, y nosotros podemos elegir en dónde queremos ir. Y obviamente todo es obra por Espíritu Santo en nuestras vidas. No es porque somos tan buenos, tan maravillosos. Es por obra de Dios en nuestras vidas. Pero pero también tenemos y creo que la Biblia también nos enseña que tenemos también nuestra manera de elegir. Pero como ya he dicho, cada uno puede caer en un punto diferente. Pero para mí no es un punto clave, importante, para cuando hablamos de la iglesia que Dios está construyendo. Porque donde caemos todos donde debemos estar todos de acuerdo, es que Cristo es la piedra angular. Si Cristo es la piedra angular, podemos tener nuestras diferencias en doctrinas, etc. Pero siempre que Cristo es la piedra angular. Y todos estamos mirando a la misma roca, a la misma piedra viva, como nuestro ejemplo. Cada uno pues, puede hacerlo de una manera u otra, que está bien. Pero Dios es su casa que está construyendo y que todos tenemos que mirar a esa piedra. Y no voy a decir más sobre esto. Creo que... he soltado una cosa importante aquí. Bueno, acabando aquí con los últimos versículos. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, la roca viva, cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando construimos nuestras vidas sobre esta roca y sobre sus promesas, sobre Cristo, recibimos toda esa nueva vida, recibimos misericordia. Antes no éramos nada, no éramos pueblo de Dios, ahora sí somos pueblo de Dios. Antes no tuvimos misericordia, ahora sí tenemos misericordia. Ahora somos un sacerdocio, pero no solo un sacerdocio real. Somos miembros de la familia real, somos hijos e hijas de Dios. Entonces, todos esos beneficios, esa descripción de ahora es todo gracias a por lo que Cristo hizo por nosotros. Solo el hecho de poner nuestra esperanza sobre esa roca, sobre Cristo, Él es el que hace esa transformación de nuestras vidas, hace que seamos todas esas cosas que dice aquí Pedro en los últimos 2 versículos. Entonces, ¿dónde voy con todo esto? Y para terminar, pues como iglesia, pues obviamente tenemos trabajo para hacer. Y como dice aquí, como esta nación santa, con este sacerdocio real, pues nuestro deber, nuestro trabajo es anunciar las virtudes de Dios a las naciones. Mostrando al mundo lo que Dios ha hecho por nosotros. Mostrando al mundo todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y Dios está construyendo algo. El otro día cuando estaba orando por este tiempo, por esta predicación, pues fui por dar un paseo a un lugar
cerca de Arroyar que me gusta porque hay que subir al monte, hay un banco ahí donde puedes sentar y desde ahí a lo lejos puedes ver a Burgos. Y estaba ahí orando y reflexionando y preguntando qué es lo que Dios quiere hacer aquí en nuestro lugar, en esta ciudad, en nuestra iglesia, en nuestras casas, en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Porque nosotros podemos hacer nuestros planes y podemos hacer muchas cosas, pero lo que yo quiero saber es qué es lo que Dios quiere hacer aquí en Burgos. Lo que nos dijo el fin de semana pasado, Emanuel, hablando de esta idea un poco de, como dijo antes Eloy, pues los santos son los locos de Dios. Los santos los que han atrevido a hacer locuras para Dios. Y también habló un poco de esa idea de volver a tener sueños, a ser gente que tienen sueños, que quieren ver cosas grandes, no para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor. Y que ya sé que voy a repitiendo algunas cosas bastante, pero en este caso pienso que también es importante. Cuando pienso en nosotros como iglesia, cada uno forma como una piedra viva que forma parte de esta iglesia, me pregunto, Señor, ¿qué quieres hacer con nosotros? ¿Qué quieres hacer con tu iglesia aquí en Burgos? Y no solo con los que se reúnen aquí, sino con toda la iglesia de Burgos. ¿Qué es lo que quieres hacer aquí? Porque, como dijo el fin de semana pasado, habló un poco de Manuel, y también es una cosa que he dicho alguna vez también, de que creo que nosotros estamos en un punto importante como iglesia. Porque las cosas van bastante bien, en general, cuando pensamos en la iglesia. Y lo fácil sería seguir haciendo lo que siempre hemos hecho y buscar un camino cómodo, fácil, mantener lo que estamos haciendo, pero eso no me suena de hacer locuras para Dios. Eso no me suena como gente que tienen un sueño, un deseo para ver cosas más grandes aún. Y Dios ha hecho cosas muy grandes aquí en Burgos durante todos estos años. Pero yo personalmente creo, y sé que hay algunos aquí también que lo creen, que Dios quiere seguir haciendo más cosas aquí. Pero lo va a hacer a través de su iglesia. Lo va a hacer a través de todas esas piedras vivas que se han juntado para construir algo, para construir un templo espiritual, no de un sitio de ladrillos y hierro, etc., sino Dios quiere construir algo aquí a través de su iglesia. No sé qué es lo que quiere hacer, pero yo sí quiero verlo. Y quiero ser parte de lo que Dios quiere hacer. Probablemente va a ser una locura, porque muchas veces, según leo la Biblia, muchas de las cosas que Dios manda a su pueblo a hacer, muchas veces eran locuras. Pero no depende de nosotros, no depende de nuestra sabiduría, no depende de nuestras fuerzas, etc. Depende de Dios. Si Él nos manda a hacer algo, pues Él nos dará todo lo que necesitamos para poder hacerlo. Pero mi pregunta es, como para nosotros como iglesia, ¿qué es lo que Dios quiere hacer ahora a través de nosotros? ¿Qué es lo que Él está construyendo ahora? ¿Y cómo podemos formar parte de ello? Algo así me puede inspirar y dar entusiasmo y decir, sí, quiero formar parte de lo que Dios está haciendo. Si lo único que queremos hacer es seguir una vida cómoda y hacer cosillas y, bueno, mantener lo que tenemos, pues eso no me inspira mucho. No me da mucha pasión. Pero lo que sí me da mucho entusiasmo, lo que sí me da mucha pasión es preguntar a Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí? Y cómo nosotros, como iglesia, ¿cómo podemos formar parte de ello? ¿Qué podemos hacer? Eso sí es algo que me da pasión. Eso es algo sí que me da entusiasmo. Y eso es lo que creo como iglesia es lo que necesitamos. Ser una iglesia unida, esas piedras unidas, todos miembros, todos sacerdotes, todos esos mediadores entre el hombre y Dios.
todos unidos y formando parte de lo que Dios está haciendo, todo construido sobre la roca, todo construido con Cristo como la piedra angular, con Cristo como ese punto de referencia, todos mirando al mismo lugar, todos mirando a Cristo y todos deseando cada día ser un poco más como Cristo, cada día queriendo seguir a Cristo y cada día buscando las formas en que Dios está moviendo aquí en nuestra ciudad. Así que, bueno, voy a orar y terminar ese tiempo. Señor, gracias por tu palabra que nos enseña y nos recuerda, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Cristo, que tú eres esa piedra angular. Tú eres la piedra más importante. Y gracias que nosotros también al venir a ti, nuestras vidas han sido transformadas. Nosotros también ahora somos piedras vivas y que podemos formar parte de lo que tú estás construyendo, parte de tu iglesia, y queremos cada día poner nuestra atención, nuestro enfoque en ti, Cristo. De preguntarnos cada día si nuestras vidas están en línea, están conformes a esa piedra angular. O si hay cosas que tenemos que cambiar, si hay cosas que tenemos que mover para ponerlo en su lugar, Señor. Ayúdanos a todos nosotros como iglesia de seguir soñando, de seguir buscando lo que tú estás haciendo ahora en el 2024 aquí en Burgos, Señor. Te damos gracias por todo lo que ya has hecho aquí, Señor. Y todo eso fue maravilloso, Señor. Pero yo sigo creyendo que quieres seguir haciendo más y más y más cosas aquí. Y creo que muchos aquí quieren formar parte de eso, Señor. Ayúdanos, Señor, de ser esos locos de Dios, esos que han creído en las promesas de Dios y fueron valientes para seguir tus pasos, Señor, y para hacer esas locuras para ti, Señor. Y que todo sea para tu gloria, Señor. No para nuestra gloria, no para ninguno de nosotros. Todo sea para tu gloria, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.